Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores. El pensamiento político tradicional ecuatoriano hizo del derecho constitucional una arena reservada para una élite política que convirtió a la Constitución en un documento prácticamente inalcanzable. En ese sentido, la Constitución de 2008 representa un punto de inflexión en la historia política del Ecuador. Es la consolidación de un pacto social de nuevo tipo que luego de varios años de inestabilidad y desencanto buscó conjugar, por un lado, las grandes aspiraciones de los actores colectivos por una democracia participativa con los valores republicanos de la democracia representativa, bajo un enfoque pluralista que incluyó a los ciudadanos como actores protagónicos de todas las etapas del proceso de cambio político y social. En este proceso posibilitó también un cambio sustancial en la práctica constitucional ecuatoriana. Significó la apertura del blindaje constitucional establecido en la Constitución de 1998 y permitió la transición desde un constitucionalismo elitista hacia un constitucionalismo democrático. La Constitución de 2008 es la expresión más alta de la voluntad del pueblo soberano. Una consulta popular viabilizó la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes, que elaboró el texto constitucional que finalmente fue aprobado en referéndum con el 63% del apoyo popular. Hoy nos hablan de consultas, de protestas e intentos de toma de ese templo de la democracia, quienes antes, cuando eran mayoría, condenaban y reprimían la movilización social y cambiaban permanentemente la Constitución. Entre 1980 y 1998, el entonces Congreso Nacional, dominado por los partidos tradicionales, realizó 22 modificaciones constitucionales, entre reformas, interpretaciones y codificaciones a la Constitución de 1979, cuyos textos aprobados nunca pasaron al referéndum popular. Por el contrario a las prácticas de esa época, la propia Constitución de 2008, ratificada por el pueblo, establece los mecanismos para su modificación, siendo uno de ellos la enmienda vía parlamentaria. Es decir, la ciudadanía ya otorgó su aval en las urnas a esta Asamblea Nacional para enmendar la Constitución. La Corte Constitucional, como máximo organismo de justicia en esta materia, dictaminó que las enmiendas no alteran la estructura fundamental del Estado, ni sus elementos constitutivos, ni restringen derechos, habilitando el tratamiento de esta iniciativa por la vía parlamentaria. La Asamblea Nacional del Ecuador, en ejercicio del poder constituyente derivado, no solo tramita las enmiendas, sino que puede modular sus textos. Incluso la Corte Constitucional colombiana, en su sentencia 801/05, le ha conferido a su Parlamento la potestad de modificar la Constitución, enfatizando que la eficacia jurídica de una modificación constitucional radica en que ha sido modulada por el constituyente derivado. Bajo esta convicción, como Comisión de Enmiendas Constitucionales, juntamos voluntad política y apertura democrática para socializar los contenidos de esta propuesta en 279 diálogos ciudadanos que se realizaron en las 24 provincias del país. Ahora dicen que estos diálogos tuvieron poco alcance, baja acogida o que se realizaron únicamente entre coidiarios de una misma tienda política y que no representan la voluntad de 11 millones de electores. ¿Se olvidan acaso que uno de los más entusiastas participantes de estos encuentros fue el ahora precandidato presidencial del movimiento Creo, quien legitimó esta iniciativa con su presencia? ¿A quién representa entonces? ¿O acaso su participación en los diálogos sirvió únicamente para promover su imagen? Una vez más queda demostrado ante el Ecuador entero su falta de propuesta programática. La oposición ha intentado construir su agenda a la sombra de las decisiones del presidente.
Y ahora que ya no será candidato en 2017, la oposición se queda sin discurso y sin acción política. Quienes se oponen a esta propuesta de enmiendas, lo único que han construido es una batería de consignas y mensajes proselitistas que están muy lejos de ser un programa de gobierno serio para el país. Las enmiendas no tienen dedicatoria ni responden a un proyecto personalista y menos aún autoritario. El diálogo ha sido el sello fundacional de este proceso de cambio político profundo, rápido y en democracia. Las enmiendas no tienen sesgos ni están diseñadas para el beneficio personal de quienes las promueven, sino que buscan profundizar la relación entre la política, el Estado y la sociedad. Respecto de la enmienda que trata la postulación sin restricciones, desde el retorno a la democracia, el objetivo de darle estabilidad política al Ecuador ha sido casi una quimera. La permanente pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo puso en tela de duda incluso la vigencia misma de la democracia representativa. Los partidos tradicionales, atrincherados en el entonces Congreso Nacional, pusieron en marcha su estrategia para dominar la escena política y mediante un parlamentarismo criollo debilitar el régimen presidencial. El Congreso Nacional de forma sistemática efectuó modificaciones constitucionales para sostener su poder en desmedro del Ejecutivo, supuestamente amparado en consultas populares en las que se preguntó únicamente los temas de forma abierta, reservándose la aprobación final de los textos definitivos que no fueron sometidos a referéndum. La codificación de la Constitución de 1993 aprobó la reelección de diputados nacionales y provinciales transcurrido un periodo y prohibió la reelección del presidente de la República. En las codificaciones de 1996 y 1997, los diputados aprobaron la reelección sin limitaciones de las dignidades de elección popular, con excepción del presidente, quien en esa ocasión podía reelegirse luego de un periodo. En la consulta popular de 1994, el pueblo ecuatoriano ya aprobó la reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, pero el Congreso de la época, en el texto definitivo, estableció únicamente la reelección sin limitaciones para diputados y autoridades locales, excluyendo deliberadamente al presidente de la República. Ahora nos hablan de fraude a la Constitución, cuando el Congreso tergiversó la voluntad popular expresada en la consulta de ese año, cuyo texto fue el siguiente: debería existir la reelección para toda función de elección popular, inclusive la de presidente y diputados, que obtuvo los siguientes resultados: 36% sí, 32% no, 17% blancos, 15% nulos. En la Constitución de 1998, el parlamentarismo criollo dio su golpe de gracia y consagró finalmente la reelección sin limitaciones para todos los dignatarios de elección popular, exceptuando al presidente de la República. El principio del sistema democrático es la participación y la alternancia es una regla del régimen político. ¿Dónde estaban quienes hoy defienden la alternancia cuando ellos mismos se han beneficiado de las reelecciones sin límites? Con esta enmienda no se altera el principio, sino que se amplía y fortalece, eliminando las barreras para su postulación sin restricciones que injustificadamente estaban diseñadas para favorecer solo a algunas dignidades de elección popular y no a todas. Paradójicamente, en un régimen presidencial como el ecuatoriano, tanto las reglas del juego político como la práctica concreta de los actores estaban construidas para legitimar un poder de veto que bloqueaba la gestión del primer mandatario. La enmienda corrige esta disfuncionalidad del régimen político, conserva inalterable el principio de la participación democrática y permite la postulación sin limitaciones para todos los cargos de elección popular de los diferentes niveles de gobierno.
Esta enmienda se aplicará posteriormente a las elecciones generales de 2017, para que quienes sean los potenciales beneficiarios de la misma estén automáticamente excluidos de sus efectos, entre ellos el presidente de la República y los asambleístas que llevan 2 periodos en funciones. Una evidencia clara de la confianza en la madurez política de la sociedad que tiene en sus manos elegir su destino. En 1996, lo imposible se había hecho realidad. Eso respecto de la enmienda laboral. La extrema izquierda y la ultraderecha reformaron la Constitución para incluir el Código de Trabajo en el sector público. Con ello se debilitó al Estado por 2 frentes. Por un lado, un entramado institucional para garantizar la estabilidad de un linaje sindicalista y sus privilegios y debilitar al Estado desde adentro. Por otro, la derecha privatizadora justificaba la ineficiencia del sector público plagado de contratos colectivos abusivos para luego legitimar las concesiones privadas. En el Estado, a diferencia del sector privado, no hay fin de lucro, ni existe el conflicto capital-trabajo. El Estado no es una empresa que genere ganancias, sino que tiene como fin fundamental velar por el interés general y no por el interés corporativo. Prebendas establecidas en contratos colectivos ocasionaron unas abismales brechas entre los mismos trabajadores y muchas veces provocaron incluso el desfinanciamiento de entidades públicas para cubrir los privilegios de unos pocos en desmedro del interés colectivo. Con esta enmienda, que busca un mismo régimen laboral en el sector público, todos los servidores, independientemente si realizan un trabajo manual o intelectual, podrán acceder a mayores beneficios en condiciones de igualdad, con la incorporación de los derechos a la organización y la huelga. Finalmente, quienes se oponen a estas enmiendas nos hablan de restricción de libertades, pero ¿qué libertad tiene un ser humano que no cuenta con las condiciones básicas para su desarrollo? No hay mayor libertad que la de valerse por uno mismo con un trabajo digno, una remuneración justa, ganada con esfuerzo y en igualdad de oportunidades. Quienes se oponen a este proceso son parte de la izquierda y la derecha política que se juntan por sus extremos y se unen en perjuicio del pueblo al que hoy dicen defender, una paradójica confabulación de los contrarios. Ellos nunca lograron empatar los conceptos con los hechos, lo que provocó un profundo desencuentro entre la oferta de campaña y su ejercicio práctico. Esta incoherencia entre discurso y realidad concreta propició la ingobernabilidad. Desde hace 8 años, el Ecuador dejó atrás el conflicto político y dio paso a la cooperación entre las funciones del Estado en relación con la ciudadanía como una forma válida de garantizar estabilidad y desarrollo, valores ratificados por el pueblo en 11 procesos electorales. En 185 años de vida republicana es la primera ocasión que el Ecuador tiene un proyecto nacional de largo plazo, sustentado en un cambio democrático de las relaciones de poder, el rediseño de la política pública en beneficio de las grandes mayorías y un diseño institucional que garantiza derechos a todos los ciudadanos. Gracias. Finalmente, con las enmiendas, señora Presidenta, permítame 2 segundos. Con las enmiendas, el texto constitucional se modifica para consolidar su espíritu garantista. El Estado de Derecho se mantiene intacto y la sociedad se articula bajo el mismo pacto constituyente de Montecristi, basado en la libertad, la equidad y la justicia. Gracias, señora Presidenta. Gracias, asambleísta.